bien, estimados padres de familia de nuestro querido colegio La Inmaculada Concepción, les damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta escuela para padres LIC 2026. Nos alegra poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje. Damos inicio a nuestra actividad poniéndonos en la presencia de Dios y de nuestra Madre María Inmaculada. Paz y bien, querida familia de la Inmaculada Concepción. Sean bienvenidos a esta escuela para padres. En esta oportunidad siempre pidiendo al Señor que nos proteja y a nuestra buena Madre María que interceda por cada uno de nosotros. Vamos a iniciar este momento de oración diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos con atención el Evangelio de San Mateo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Magnificat, cántico de la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Ahora recordemos los lemas de nuestros padres fundadores. Siervo de Dios Alfonso María de la Cruz Sardinas, que yo sea defendido por ti, oh Virgen. Sierva de Dios Clara del Corazón de María, la sociedad es lo que la mujer es. Vamos a despedir este momento diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. A continuación, tendremos el gusto de escuchar el saludo de nuestra directora Madre María Antonieta García Carrizales, quien desea compartir con cada uno de ustedes un mensaje especial. Los invitamos a escucharla con mucha atención y apertura. Paz y bien, queridos padres de familia. Hoy, viernes 14 de agosto, nos reencontramos nuevamente para la cuarta Escuela de Padres de Familia del Colegio La Inmaculada Concepción. Quiero iniciar recordando las palabras de la sierva de Dios, Clara del Corazón de María. Formar sus tiernos corazones es nuestra constante labor. Y esa labor no la puede hacer el colegio solo, sino con ustedes, queridas familias, con ustedes. Y hoy, precisamente la Escuela de Padres quiere resaltar un tema fundamental para sus hijos e hijas, y es el desarrollo emocional, la seguridad, la autoestima de los hijos y por tanto esa formación desde la sexualidad. Hoy habrá esta Escuela de Padres diferenciada de acuerdo a las edades de sus hijas e hijos. Sin embargo, en todos hay algo muy importante, que ustedes como padres no solamente son los que les dan esa seguridad económica y social, sino ese acompañamiento afectivo, esa fortaleza para formar y proteger la salud mental y regular la parte emocional en el hogar. Recuerden cuán importante es el compartir el tiempo diario con sus hijos, un tiempo que es calidad y atención en las tareas, intereses y preocupaciones que ellos tienen. Recuerden cuán importante es expresar el cariño a cada uno de sus hijos, decirles con palabras de afecto, te quiero, eres importante para mí. Y recuerden también que nunca hay que perder ese contacto a través del juego y siempre en una línea de respeto. Que esta Escuela de Padres les sirva a cada uno de ustedes a mejorar esa relación con sus hijos y a formar esos tiernos corazones que nos pide nuestra Madre Fundadora, para el bien de ellos como personas en su desarrollo integral y para que también sean buenas personas para el bien de la sociedad. Dios y la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, siempre los proteja y los guíe a cada uno de ustedes. Paz y bien. Agradecemos profundamente las palabras de nuestra Madre Directora, las cuales recibimos con gratitud y nos comprometemos a poner en práctica en el día a día. Muchas gracias, Madre, por su mensaje y por su orientación. A continuación les presentamos el tema de la charla de hoy, el cual se titula Conversaciones que fortalecen, estrategias para dialogar con los hijos sobre la afectividad y la sexualidad. Para ello, le damos la bienvenida a nuestra ponente Miluska Celi Castillo, quien es psicóloga educativa de la Universidad del Sagrado Corazón, con formación en terapia cognitivo-conductual y especialista en necesidades educativas especiales, magíster en psicología clínica con mención en terapia infantil y adolescente de la Universidad Cayetano Heredia, a quien desde ya agradecemos por su aporte y presencia. Escuchemos. Paz y bien, queridos papitos de la Inmaculada Concepción. El día de hoy, quien les habla es Miluska Celi, psicóloga de profesión, y el día de hoy vamos a trabajar un tema que son conversaciones que protegen. Cómo construir puentes de confianza con nuestros hijos adolescentes y qué implica esta etapa de desarrollo en la que se encuentra. Para ello, vamos a ver la siguiente PPT, donde vamos a hablar de qué es la adolescencia y qué implica y por qué es que nuestros chicos tienden a hablar un poco menos. Y para ello vamos a ver que muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, cómo fuimos criados.
¿Se acuerdan de frases como de eso no se habla, cuando seas grande entenderás, no hagas preguntas, donde a veces tendían a minimizar mucho ciertas situaciones en las que nosotros sentíamos que éramos grandes para poder aportar? Entonces, dentro de esto que hemos aprendido, muchas veces, o frases que de repente hemos aprendido y que sin darnos cuenta a veces también nosotros mismos podemos decirlas. ¿Por qué? Porque se han interiorizado en nosotros a través de nuestra adolescencia. ¿Y qué pasa? Es importante entender de que el silencio dentro de la familia no protege. Si de repente hay temas que aún dentro de mí me causan vergüenza de poder hablarlos, inseguridad de hablarlos con mis hijos, ¿qué es lo que pasa? Al nosotros no hablar, otros ocuparán nuestro lugar. Entonces, siempre digo que para temas difíciles, para temas que tal vez nos puedan causar vergüenza, siempre el hogar es la prioridad donde se debe tocar estos temas. ¿Por qué? Porque muchas veces, poniendo un ejemplo, ¿no? De repente hablando de temas de enamoramiento, de sexualidad a cierta edad con nuestros pequeños, ¿qué es lo que va a pasar? Si no lo hablamos nosotros, ellos también se van a ir informando por diferentes redes sociales, como por ejemplo, tienen TikTok, siguen influencers, escuchan lo que hablan del tema y ellos van formando incluso todas las estructuras a nivel cerebral basándose en estos aprendizajes que van a tener de diferentes fuentes. No solo ellos, a través de compañeros del colegio, a través de tanta incluso inteligencia artificial donde me puede dar automáticamente una respuesta cuando yo pregunto. Entonces el internet también involucra estos entes o agentes, mejor dicho, que van a fortalecer todo el aprendizaje de mi menor hijo. Sin embargo, aunque puedan tener redes sociales, influencers, los mismos compañeros, el internet, nadie va a poder explicar estos temas que son tan importantes como nosotros los padres o cualquier familiar apoderado que esté a cargo de el pequeño o el adolescente. Entonces, es importante entender esto para entender que todos los adolescentes necesitan adultos que acompañen, pero en este acompañar sin juzgar y que puedan ayudar y llevarlo a una reflexión antes de que actúe. Entonces, es importante entender que los conflictos no surgen por falta de amor, sino por dificultades en la comunicación que yo tengo con ellos. Para ello vamos a ver esta PPT siguiente, donde vamos a hablar un poco de la importancia del respeto hacia ellos y hacia su espacio seguro. Entonces, ¿qué pasa? En la adolescencia hay una necesidad de territorio propio. ¿Qué quiere decir? Usualmente el adolescente, ¿qué es lo que quiere? Tener su espacio, incluso muchos de ellos llegan a casa, cierran su puerta y sienten que su habitación es su espacio seguro y no les gusta que ninguna persona invada ese espacio. ¿Y qué pasa con esta invasión de la cual hablamos? A veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos, en vez de tocar la puerta, entrar simplemente a su cuarto y ellos cada vez ese número de palabras que van a tener se va reduciendo y se va reduciendo. Y se van a dar cuenta que la mayoría de adolescentes, toda la parte de comunicación y el lenguaje que tienen, cada vez las palabras disminuyen, porque se sienten, como nosotros tal vez a esa edad de la adolescencia también lo sentíamos, que de repente siguen modas y que de repente mamá y papá no me comprende, entonces invade mi espacio y vamos reduciendo las palabras, a diferencia de cuando eran niños y que yo llegaba y todo era afecto y querían besos, querían abrazos. Entonces hay un cambio también biológicamente hablando dentro de la adolescencia. Ahora, este distanciamiento que tienen nuestros adolescentes, hay que entender que no es falta de amor, sino que están en la adolescencia, es la época donde están regulando su autonomía, están discerniendo qué es lo que les gusta y qué es lo que no, y están marcando mucho más esta diferencia entre los adolescentes varones y adolescentes mujeres, hablando biológicamente, ¿no? Ya hablando de estructura a nivel sexualidad con los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tener ciertos gustos y
tenemos que hacerles ver que eso tiene que estar basado en el respeto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos intervenir ante ello? A través de respeto por su privacidad. Entonces, tal vez en vez de entrar directamente a su cuarto, lo que voy a hacer es tocar la puerta, esperar a que me indique, sí, ma, ¿qué pasó? Sí, papá, ¿qué pasó? Y incluso ellos mismos me abran la puerta. Y créanme que ellos se van a sorprender si ustedes empiezan a hacer ello. Porque van a decir, ¿qué pasa? Mi papá sí está entrando a mi mundo, pero también respeta lo que yo le digo. Y si le digo, dame 5 minutos, también lo va a respetar. Entonces entramos en un ámbito de respeto de ellos me respetan y yo lo respeto también. Porque al final, cuando ellos salgan de nuestro hogar y de repente llegan a una universidad o quién sabe una beca fuera del país, ellos también van a manejar ese tema de respeto con los demás. Y el lenguaje corporal y emocional. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a nuestros hijos, de repente ha pasado alguna situación y yo de por sí entro en un estado de mucha emoción, de repente estoy con mucha cólera, pero ¿cómo yo le puedo enseñar a mi hijo adolescente a manifestar de una manera adecuada sus emociones? ¿Verdad? Porque a veces nosotros llegamos y de repente nos llaman del colegio o de repente ha pasado alguna situación en casa y yo de por sí estoy enojado. Ahora, ¿cómo le enseño? Es imposible que yo pueda enseñar únicamente a través de palabras y solamente, como digo en los colegios de repente, a través de teoría. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Le vamos a dar nombre a esa emoción para que ellos entiendan y puedan controlar y ver también nuestro lenguaje corporal y no se sientan atacados. Entonces, ¿qué hacemos? La próxima vez que pase alguna situación y me puedo enojar porque soy un ser humano adulto y puedo vivir el enojo, le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que ha pasado en este momento a mí me ha enojado. Me voy a tomar 5 minutos para calmarme y voy a regresar a conversar contigo. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Le estoy dando nombre a esa emoción, que es el enojo y que no es malo, y le estoy enseñando a controlar los impulsos, pero le enseño bajo la observación que va a tener de mí. Yo voy a hacer imagen de él. Entonces, ¿qué pasa? El día que él se enoje y que de repente no tenga un buen control de ese enojo y quiera golpear algo, quiera patear, si es que fuera un varón, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a decir, a ver, espera. Yo también me enojo, pero yo no pateo la puerta. Yo me tomo un tiempo, respiro y vengo a hablar contigo. Espero que hagas lo mismo. Entonces, cambia el lenguaje y lo manejamos con un respeto. Entonces, cuando yo incluso llego a hablar con él, lo hago de una manera muy calmada por más que esté enojado. Entonces, ¿qué le enseño? Que el lenguaje corporal también es importante. Porque por más que yo esté enojado, eso no quita que yo ame a mi hijo. Entonces, dentro de esto que es la proxemia y que estamos viendo el respeto, que es lo que pasa con la adolescencia, también es importante hacerles ver, y la proxemia más que todo en los adolescentes es para que ellos también vayan definiendo quiénes son las personas más significativas para ellos y a quienes ellos les van a permitir que entren en su mundo que es tan privado, ¿no? Entonces, en zona íntima probablemente pueda estar mamá, puede estar papá, los hermanos, la mejor amiga o el mejor amigo. Pasamos a la siguiente, que es la zona personal, donde va a englobar también compañeros del colegio, pero de repente que no son mejores amigos. De repente incluso entra la Miss, la tutora, el profesor de inglés, de educación física. Ya verá, porque son elecciones de mi hijo. En la proxemia hay que tener algo en cuenta. Cuando yo explico el uso de ciertas zonas y hasta qué punto una persona puede llegar, yo como adulto se lo explico a mi hijo, pero sin embargo ellos son los que toman las decisiones de quiénes entran en cada zona. En la personal, como digo, pueden ser personas con las que sí paso mucho tiempo, pero sin embargo no son tan significativas para mí. En la parte social, o en la zona social, van a entrar personas que yo veo muy de vez en cuando y que pueden formar parte de mi vida, pero no las veo constantemente. Mientras que en la zona pública, que es usualmente entre 3.30 metros hasta infinidad, son las personas con las que yo puedo ver una vez en mi vida y no voy a volver a ver. Entonces tenemos la proxemia en la parte de adolescencia como una necesidad también de respetar mi espacio
y yo también respetar el espacio ajeno, porque al yo saber que si de repente viene un compañero con el que yo no me hablo mucho y se acerca mucho a mi zona íntima, me va a incomodar, y aprender a poder decirle, ¿sabes qué? Un poco hazte para atrás, no me está gustando que te acerques tanto. Perfecto. Entonces vemos el respeto por el propio cuerpo y el de los demás. Mientras que en la siguiente PPT lo que vamos a ver es que ¿qué muros y puentes creamos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué muros crea mi adolescente? Y cómo lo van creando según las palabras que yo le doy como mamá o como papá o como apoderado. Entonces, alguna vez yo he usado frases como porque yo lo digo y punto. Agregamos eso. Cuando yo tenía tu edad. Eso no es importante. Estamos desvalidando completamente una opinión o algo que para él tal vez, si me lo he dicho, es significativo. Te lo advertí. Siempre haces lo mismo. Siempre, esos nunca son los peores enemigos entre un padre y un hijo. Cuando nosotros decimos siempre y nunca, ellos se sienten muy atacados. Entonces tenemos que tener cuidado de este siempre y nunca. Entonces, en vez de crear esta barrera, donde más bien las palabras de mi hijo adolescente tienden a disminuir más, vamos a transformarlo y vamos a crear puentes de confianza. Entonces, ¿cómo vamos a expresarnos? Quiero entender lo que pasó. Gracias por contármelo. Algo que le decía justo en una escuela de padres, tanto docentes como papás, era esto, ¿no? Que si bien es cierto, cuando un adolescente se acerca a decirme algo, si no es algo importante, él no se va a acercar. Y de repente yo estoy haciendo algo de trabajo y le digo, hijo, espérame un momentito. Si yo le digo eso en ese momento, ya lo perdí. Cuando mi hijo venga y me diga algo importante y significativo, por más ocupada que esté, voy a dejar eso un momento y le digo, cuéntame. Así me cuentes solo la introducción y algo corto, yo ya sé de qué tema me va a hablar. Entonces yo le voy a decir, cuando ella me diga algo más general, ok, mira, ahora sí, dame 2 minutos que yo cierro y seguimos conversando. Pero yo ya escuché cuál es el problema que tiene, o la dificultad, o la situación que está pasando. Porque si yo le digo, dame un minuto, apenas él me dice, mamá, quiero hablar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desconectar y cuando yo me acerque me va a decir, no pasa nada. Ya pasó, mamá. Entonces, es importante agradecer siempre cuando ellos nos dicen algo que es significativo y escuchar. Entonces, preguntarles, ¿cómo te sentiste con ello? Estoy aquí para escucharte y busquemos juntos una solución. Entonces, ¿tenemos que disminuir los muros y aumentar puentes de comunicación? Sí. Y bueno, en la siguiente PPT, lo que vamos a ver son claves para una comunicación fluida. Que aunque parece que las tenemos muy claras y muy precisas, a veces nos olvidamos que son realmente importantes con ellos. Como primero, escucha antes de corregir. A veces nosotros queremos imponer y decirles esto es así, porque nos basamos en nuestras experiencias y muchas veces, ya hablando de una manera más psicológica, en tal vez situaciones que nos han pasado y que tal vez nos han generado un malestar y hasta, por así decirlo, algo realmente desagradable que queremos que nuestros hijos eviten. Y no nos damos cuenta de que no podemos ponerlos en una burbujita donde nada pasa, sino que ellos también van a tener ciertas vivencias y está bien. Por eso siempre digo, los conflictos que puedan haber en el colegio siempre son adecuados. Siempre está bien que nuestros hijos tengan, porque en ese momento ellos van a aprender a cómo resolver el conflicto. Entonces, la época del colegio es una época de aprendizaje y aprendemos también a resolver esos conflictos. Entonces, tenemos que escuchar antes de corregir. Porque de repente en el colegio me llaman porque mi hijo pateó a alguien. Ok, te escucho. ¿Qué pasó? Ahora, si bien es cierto, mi hijo me puede contar, yo llego al colegio y hablo con diferentes personas para ver cuál es el contraste y también a qué se debe dentro del colegio. Porque a veces nuestros hijos, no por malos, pero por miedo a que de repente puedan ser castigados, se les levante la voz, a veces cuentan historias o cuentan lo que pasó pero medias.
Entonces es importante también sacar la información de todos lados. Y ojo, no porque mi hijo me quiera mentir, pero sí a veces el miedo nos lleva a eso, a poder no mentir, sino no contar todo al 100% y evitar alguna parte de la historia o ocultarla. Y como digo, siempre basándose, ¿por qué? Porque el niño y el adolescente busca cubrir necesidades. Y en ese cubrir necesidades siempre va a buscar las cosas que le causen más satisfacción. Entonces lo hacen a veces por eso. Realizar preguntas abiertas es sumamente importante. Porque si yo le pregunto, hijo, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué me va a decir? ¿Bien o mal? Y ahí quedó la conversación. De repente, hijo, ¿qué hiciste hoy? Cuéntame. Entonces él va a empezar a contar. Sí, tuvimos, no sé, clase de matemática, comunicación. Ah, ok. ¿Y cuál te gustó más? ¿Qué actividad te gustó más? Entonces empezamos a crear una conversación más fluida con preguntas abiertas. 3. Validar sus emociones. Aquí hago énfasis porque a mí me encanta el tema de poder en casa validar las emociones. Pero si mi hijo comete alguna falta a nivel conductual, corrijo de esta manera. Está bien que te sientas enojado, pero no está bien patear a tu amigo. O no está bien empujarte con tu compañero. Entonces yo estoy diciéndole que el enojo está bien, porque no es una emoción mala. Simplemente es una emoción desagradable porque a nadie le gusta sentirse enojado. Sin embargo, aunque está bien la emoción, porque has vivenciado una emoción que es importante, ¿qué pasa? Estoy atacando la conducta, no está bien que patees. ¿Cómo lo remediamos? Entonces mi hijo tal vez me diga, bueno, tengo que pedir disculpas. Excelente, tú solucionaste el problema. ¿Y por qué es importante esto? Aunque a veces no lo veamos, cuando nuestros hijos llegan a una edad de universidad, ellos van a trabajar constantemente en equipo. Y si eso no lo trabajan ahora, van a chocar con sus compañeros. Porque en la universidad, a diferencia del colegio, que ellos ya se conocen y que han trabajado juntos por muchos años, en la universidad, cada ciclo cambias de compañeros. Y vienen compañeros de todas partes de Perú, incluso extranjeros. Entonces, ¿cómo él o ella va a poder manejarse con tanta gente en diferentes contextos si no sabe equilibrar sus emociones y no sabe cómo hacer un trabajo en equipo y cómo resolver conflictos que es muy probable que tengan, como todos tenemos? Tenemos en casa, de repente en el trabajo, y nadie se salva de no tener un conflicto por todos lados. Y 4, buscar momentos cotidianos. No necesariamente tengo que hablar con mi hijo o encerrarme a hablar con él cuando pasa alguna situación. En el día a día tenemos un horario de repente donde siempre tendemos en las mañanas juntos la cama. Perfecto, en esos momentos no solamente le pido y le saco información a mi hijo, yo le cuento. Y puedo poner ejemplos para que él o ella vea que es importante. Entonces le digo, mira, me he peleado con mi amiga, me ha dicho esto, ¿qué le puedo decir? O sea, estoy muy abrumada. Le voy contando. Mamá, de repente puedes solucionarlo de esta manera. Dile que eso no te agrada y de repente te va a pedir disculpas. Es una gran idea. Lo voy a trabajar y te cuento cómo me va. Entonces le doy importancia a su palabra y eso me va a ayudar también. Y vemos la siguiente PPT. Entonces, cuando hablamos, le voy a dar un clic más. Cuando hablamos de lo que viene a ser la adolescencia y esta educación sexual, ¿qué pasa? La UNESCO y la Organización Mundial de la Salud promueven la educación sexual, pero hoy en día tiene que estar basada en una información científica que esté validada, donde se hable del respeto, responsabilidad y desarrollo saludable. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, no necesariamente hablamos de una sola cosa. Hablar de sexualidad según las etapas de desarrollo de nuestros hijos es un mundo muy amplio, y más que todo en la adolescencia, porque también hablamos del cuidado del cuerpo, de las emociones, el afecto, la identidad personal, el respeto por uno mismo y la forma en cómo yo me voy a ir relacionando, y que estas relaciones que yo tenga sean saludables. Porque cuando hablamos de sexualidad y relaciones saludables, no necesariamente estamos hablando de un afecto de enamorados o de pareja. También estamos hablando de este afecto a nivel social con mis amistades, con mi docente,
¿verdad? Entonces la forma en cómo me relaciono debe ser una relación saludable en todo sentido. Y para ello vamos a tener ciertas recomendaciones, como uno, utilizar nombres correctos de la parte del cuerpo. Es sumamente importante mencionar tal cual el nombre. Y puede que yo a mí todavía como mamá, como papá, me dé un poco de vergüenza, pero puedo expresarle esto a mi hijo tranquilamente. Mira, yo en la verdad es un tema que me cuesta hablarlo contigo, no es fácil porque mi papá o mi mamá nunca lo habló conmigo, pero considero que para ti va a ser muy valioso. Entonces comenzamos el tema y comenzamos a hablar con ellos, ¿no? Como yo digo, a ciertas edades se trabaja de manera de poco a poco hasta llegar a una etapa de hablar de fecundación y biológicamente cómo incluso se dan los bebés. Sin embargo, hasta el día de hoy en muchos colegios hay mucho tabú con respecto a las partes del cuerpo y cuál es la importancia de ello. El saber qué zonas son zonas de peligro y que solamente yo puedo tocar. Responder con honestidad. Si mi hijo me pregunta, trato de responder con mucho respeto, pero siendo honesto. Como les digo, si sienten vergüenza, si es un tema que aún les da miedo, podemos expresar nuestras emociones. Nuestro hijo no nos va a juzgar porque somos seres humanos que estamos también aprendiendo de ellos. Eso que hablaba, escuchar sin juzgar. Hablar gradualmente, según etapas de desarrollo. Aprovechar situaciones cotidianas para conversar, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, vamos a pasar a la siguiente PPT. Y justo hablar de sexualidad, ¿verdad? Lo que hablamos hace un momento. En este caso, es el cuidado frente a los estándares irreales de belleza. Porque hay un punto importante que a veces con nuestros chicos nos cuesta hablar. Y más que todo, hoy en día vemos chicos y chicas, pero todavía es un poco más significativo para las chicas, para nuestras alumnas. ¿Qué es lo que pasa? Hay una presión social por alcanzar modelos de belleza irreales hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa? Hay algo en nuestro cerebrito que es el sistema de recompensa que va a generar dopamina cada vez que en nuestras redes, por ejemplo, haya un me gusta, haya un me encanta, y esto va a generar dopamina en nuestro cerebro. Entonces, por eso es que muchas de las chicas y muchos de los chicos que incluso tienen redes sociales y que se van haciendo más conocidos, el tener más seguidores, el tener más me gusta, más me encanta, les genera esa dopamina y quieren más y cada vez más. Entonces, hay una presión por ser igual a personas que admiramos dentro de estas redes sociales y que cumplen estándares de belleza. Entonces, hoy en día en la adolescencia, y como hablaba hace poco en un colegio, ¿no? La identidad de nuestros niños en general hoy en día es muy diferente a la que conocíamos a nuestra edad. Porque hasta nuestra edad, para la identidad habían factores que se parecen a hoy, sí. Pero hay uno específicamente que hoy en día se ha agregado para la identidad de nuestros chicos. Y es el tema de todo lo concerniente al internet y redes sociales. Porque antes, en nuestra generación, todavía estaban dándose los primeros aplicativos o páginas, por así decirlos, de todo lo que viene a ser la parte tecnológica. Sin embargo, para los chicos de hoy en día, esto se está dando cotidianamente, entonces para ellos es significativo. Otra cosa, exposición constante a imágenes idealizadas en redes sociales, ¿no? Yo ya de por sí admiro a alguien y veo una imagen y yo quiero ser como ella. Entonces, ¿qué pasa? Igual que en nuestra edad seguíamos modas. Hoy en día pasa lo mismo. Siguen modas, pero a nivel tecnológico, ¿no? En TikTok, en Instagram. Y hay una necesidad permanente de pertenencia, porque en la edad de la adolescencia, las personas que son más significativas, aparte de nosotros, son las personas de su edad, sus compañeros. Entonces, hay una necesidad de pertenencia y esto genera dopamina también. Entonces, frases como, si no me he visto como los demás, no pertenezco. Si no tengo celular como los demás, no estoy en este grupo. Entonces, vemos esta necesidad en ellos. Y como padres, ¿cómo podemos ayudar? Evitando críticas sobre nuestro propio cuerpo. Y ahí el de otras personas también. Siempre acordémonos de que los adolescentes y los niños trabajan bajo nuestro ejemplo. Entonces, si quiero trabajar enojo, ¿qué teníamos que hacer? Decirles, ok, te cuento que estoy enojado, dame 5 minutos a que me calme y hablamos. Si estoy triste, lo mismo. Pero si quiero también enseñar estándares de belleza irreales,
tengo que enseñarle diciendo, mi cuerpo es maravilloso. Si yo constantemente estoy atacando mi cuerpo y juzgo el cuerpo de las demás, pues mi hija se va a dar cuenta de que hay un estereotipo de persona ideal. Y es a la que va a buscar seguir y va a querer tener incluso su cuerpo, la forma de vestir, sus uñas, lo que fuera. Entonces tenemos que empezar por nosotros, reconocer nuestras cualidades, enseñar un pensamiento crítico frente a estas redes sociales y promover hábitos saludables y de respeto por nuestro cuerpo. No dietas extremas donde mi hija va a ver y va a imitar y va a buscar incluso en internet cómo hacerlo a su manera. Porque la desinformación viene desde el punto en que yo no puedo tener una conversación con mi hija o con mi hijo, donde me dé miedo, donde me dé vergüenza y evite comunicarme. ¿Y qué pasa? Mi hijo se va o va conociendo, mi hijo o mi hijo van conociendo situaciones a través de internet, amigos, influencers, y esas no son fuentes confiables. Nunca va a ser una fuente confiable tanto como la de su mamá, su papá y las personas cercanas, porque son personas que aman a su hijo o a su hija. Y un poco más, ya casi para culminar, eso. Por hoy sería todo. Y acordémonos mucho de que nuestros adolescentes cubren una etapa que no es difícil, simplemente hay que saber entenderla. Y acordémonos de cómo hemos sido nosotros como adolescentes también para poder entenderlo. Porque en nuestras épocas teníamos otras problemáticas, otra generación con nuevas cosas. Sin embargo, hoy en día entra mucho a tallar la parte de tecnología. Y con eso sería todo. Paz y bien, queridos papitos de la Inmaculada, y un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Agradecemos a la ponente por el valioso aporte que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos que todo lo compartido sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y pueda así fortalecer y enriquecer su importante labor como padres y madres en el acompañamiento y formación de sus hijos. Asimismo, los invitamos a dialogar en familia sobre lo abordado en la charla del día de hoy y responder al formulario que encontrarán en la plataforma de Decia Web hasta el 21 de agosto. Recordar que de esta manera ustedes están registrando su asistencia a esta actividad. Finalmente, agradecemos de corazón a cada uno de ustedes, padres de familia, que el día de hoy nos han acompañado. Esperamos seguir fortaleciendo juntos nuestro trabajo colaborativo en bien de sus menores hijos y sus familias. Que María Inmaculada nos acompañe y nos guíe en esta hermosa misión de educar, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, y podamos vivir con amor, con fraternidad y con espíritu de servicio. Muchas gracias, paz y bien con todos.